Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo número 30. El apóstol Pablo expresó: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos concede el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Querido Señor, gracias por la compañía de los ángeles en este lugar. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Y muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas, de los hermanos y hermanas, pero también agradecemos la sintonía de a todos aquellos que a través de la internet, de la televisión o la radio siguen esta programación. En esta hora, Dios, rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor querido, que recibamos la palabra de Jehová, la palabra que vive y permanece para siempre. Habilítenos, capacítenos, prepárenos, quite cualquier ruido de nuestra mente y permítanos recibir amplia y completamente su verdad, su palabra, y que ésta nos cambie y nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Dios, es nuestro anhelo y oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en el tema anterior hablamos acerca de el Evangelio por revelación. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo nos dice que ese Evangelio por revelación lo recibió directamente de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, dice la Biblia: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Anoche, en el tema anterior, hablamos acerca del Evangelio por revelación. Hoy tenemos que hablar del Evangelio como una tradición doctrinal. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, se queda en Damasco y empieza a predicar. Al ver que se desata la persecución, los hermanos lo cuelgan en un canasto por el muro y sale corriendo y se va para Arabia. Cuando llega a Arabia, pasa 3 años en Arabia y allí entonces recibe por el Señor Jesús el conocimiento de ese Evangelio por revelación. Pero 3 años después, pasado 3 años, Pablo decide venir a Jerusalén. El interés de Pablo es conocer a Pedro y conocer también a Jacobo. Quiere conocer a Pedro porque Pablo sabe que Jesucristo se le presentó a Pedro después que resucitó y también se le presentó a Jacobo, a Santiago. El interés de Pablo es recibir cierta información que él no tiene acerca de cómo fue el evangelio que predicó Jesús. ¿Dónde estaba basado el evangelio que se predicaba y cuál era el foco, el centro de la predicación de Jesucristo? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Vamos rapidito, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. Ahora hablaremos acerca de el evangelio como tradición doctrinal. Dice el versículo número 3, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Allá en Gálatas recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Ahora recibe el Evangelio como tradición doctrinal. Dice él: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y sigue diciendo: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo: y que apareció a Cefas
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice él, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En otras palabras, la base del Evangelio como tradición doctrinal está en el hecho de que Cristo fue muerto, sepultado, pero Cristo se levantó de la tumba y Cristo se presentó a todas estas personas. La base entonces del Evangelio como tradición doctrinal nos enseña, nos instruye y nos aclara que, número 1, el Señor Jesús apareció a Cefas. Número 2, apareció a los apóstoles. Número 3, apareció a más de 500 personas. Número 4, apareció a Jacobo. Número 5, apareció a Pablo. En los versículos 3 y 4 hay un resumen de todo este evangelio y será objeto de nuestro estudio. Primera de Corintios capítulo 15, vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 15, miren cómo Pablo resume todo esto. Versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, número 1, y que fue sepultado, número 2, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y añade, y que apareció a toda la gente que hemos mencionado. Cuando entendemos que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, entonces comprendemos que el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo no es una doctrina, el cristianismo no es una cuestión humana, el cristianismo es poder de Dios para salvación de los seres humanos. Hasta que usted como cristiano no entiende esto, hasta que usted como cristiano no concibe esto, no comprende esto, entonces se queda en la duda de si lo hago o no lo hago. Cuando usted habla del bautismo, está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Si Cristo muere y no resucita, entonces fuéramos otra filosofía, otra teoría. Pero la tumba de Cristo está vacía y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si pudiéramos resumir todo el tema de la noche, le preguntaríamos a Pablo, Pablo, díganos en una sola frase, en un solo párrafo, todo lo que necesitamos saber. Y él nos diría, claro, con mucho gusto, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? ¿Por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué y para qué el Evangelio como tradición doctrinal está basado en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de Cristo Jesús y la manera como se apareció a los discípulos, a los apóstoles? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Mire cómo Pablo presenta esta verdad de una forma maravillosa y resumida. Dice el versículo 3, Romanos 6, 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si el Señor Jesús no muere, si el Señor Jesús no va a la tumba, entonces, ¿cómo se pagaría el precio del pecado? Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos participar de su muerte a través del santo bautismo y al ser levantado, dice el apóstol Pablo, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, como dice la Biblia, en vida nueva. Y sigue diciendo el versículo siguiente, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y mi pregunta para usted, ¿necesitamos participar del santo bautismo, sí o no? Aquí Pablo dice, sí, el viejo hombre, el hombre de pecado, esa situación, esa experiencia, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, más lo malo que no quiero hacer esto hago, más entiendo, comprendo que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estudiemos ahora lo que Pablo dice y estudiemos qué es lo que quiere decir. Número 1, que Jesús es el Mesías. Número 2, que murió por los pecados de su pueblo. Número 3, que su muerte aconteció en cumplimiento de las escrituras proféticas. La primera frase, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Cómo podemos entender esto? Hechos capítulo 3, versículo 18. Vamos rapidito ahora. Hechos capítulo 3, versículo 18. Comprendamos este evangelio como tradición doctrinal. La frase evangelio como tradición doctrinal lo que está diciendo es el evangelio que predicó Jesús, el evangelio que enseñó Jesús, el evangelio que predicaron los apóstoles. Hechos capítulo número 3. Mire lo que dice el versículo número 18. Dice el apóstol, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, ¿qué dice ahora? Había de padecer. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y yo le pregunto a usted, San Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta, ¿aceptó el Señor, aceptó Dios, aceptó Cristo un sacrificio tan supremo para pagar el precio del pecado, sí o no? La Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 14, hablando precisamente del Cristo, la palabra Cristo en griego significa Mesías, hablando del Mesías, Isaías 52, versículo número 14. Veamos cómo la Biblia explica esto en una forma tan hermosa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Isaías 52, versículo 14. Esta sección nos habla del siervo sufriente. Versículo 14, dice el 14. Isaías capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y en el capítulo 53, que es la continuación del 52, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban el sacrificio del Mesías, del Hijo de Dios, y presentaban claro que era el plan divino para alcanzar la salvación de los seres humanos. Pero es bueno saber que el problema del pecado no comienza en la tierra, el problema del pecado no es un asunto exclusivo de la tierra, el problema del pecado comenzó en el cielo. Así que el problema del pecado es objeto de estudio por todo el universo. Al venir a la tierra, el Señor Jesús muestra a todo el universo quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo es Dios y cuánto ama a Dios a sus criaturas. Capítulo 53, versículo 6. ¿Hasta dónde llega Dios por amor a usted?
¿Hasta dónde llega Dios para que usted regrese otra vez a la casa del Padre? Es inconcebible hasta dónde Dios llega para que usted y yo podamos ir a la patria celestial. Es una de las razones por las que el diablo odia tanto a los seres humanos. Los odia porque él no puede comprender cómo Dios ama tanto a seres tan malos y pecadores como nosotros. Versículo 6, capítulo 53. Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa dice? El pecado de todos nosotros. ¿Qué más quieren que haga? Dice Dios. ¿Qué más puedo hacer por tu salvación? Versículo número 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yo pregunto, ¿qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario? El pecado. ¿Qué dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. El Cordero de Dios que toma para sí el pecado del mundo. Dios ha hecho todo lo necesario para tu salvación y mi salvación. Dios ha resuelto todo el problema para que usted y yo alcancemos salvación y vida eterna. ¿Por qué estamos tan dubitativos? ¿Por qué hacemos esperar tanto al Señor cuando todo el problema está resuelto? Versículo número 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le pregunto, ¿está esto describiendo a Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos amó hasta la muerte, sí o no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 28, la Biblia dice: pastor, ¿por qué tenemos que leer tanto la Biblia? Querido, porque esto no es cosa de hombres, esto es cosa de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y dice ahora: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, ¿cómo dice? Por su propia sangre. Mi pregunta, ¿se desangró Cristo en la cruz, sí o no? ¿El soldado romano le partió el corazón con la lanza, sí o no? Derramó hasta la última gota de sangre para asegurar que tu salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso amo tanto a mi Señor Jesús. Pablo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, me gusta la forma como él escribe el libro de Hebreos, toda una cristología, pero el versículo 1 me llama la atención porque, queridos, queridas, la persona más envuelta en esto es Dios mismo, es Dios, nadie más que el mismo Dios empeñado, interesado en que tú regreses a la casa del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y mira lo que dice ahora: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado es el nombre de Dios. ¿Purificó Cristo nuestros pecados con su sangre derramada, sí o no? ¿Sí o no? Entonces el problema del pecado está resuelto. Lo que falta, querido, querida, es que usted crea en Dios y acepte lo que Dios ha provisto. Pablo nos dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Dice el 18:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, Cristo murió, y murió completamente, y derramó toda su vida por amor a ti y por amor a mí. Por eso, cuando presento el Evangelio, no lo presento como si estuviera vendiendo un producto que se pasó, que tiene fecha de caducidad. No, usted se equivocó. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio nos eleva, el Evangelio nos lleva a la presencia de Dios. El Evangelio nos da la oportunidad y el derecho de entrar por las puertas de la santa ciudad. El Evangelio nos trae otra vez como hijos e hijas de Dios. El Evangelio hace posible que nuestro nombre se registre en el libro de la vida. El Evangelio hace posible que seamos reyes y sacerdotes. El Evangelio hace posible que nos reconciliemos con Dios. Por tanto, no debe ser presentado como una fruta que se está dañando. El Evangelio es poder de Dios, y la persona o lo recibe o no lo recibe. El Evangelio no es una cosa, no es una doctrina, es una persona. Se llama Cristo Jesús. Usted o acepta a Jesús o lo rechaza. Por eso es tan importante entender esto. ¿Por qué Cristo vino a hablar con Pablo? Cristo vino a hablar con Pablo porque Pablo estaba tan beligerante, tan virulento, tan belicoso, tan violento, tan raro, que solamente el mismo Cristo podía tumbarlo de ese caballo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. La Biblia es un manantial hermoso. Dice el versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué dice la Biblia? Nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? El Evangelio, como tradición doctrinal, nos dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Terminemos con esta parte. Dice el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué cosa dice? Con su sangre. ¿Con qué nos lavó Jesús? Con su sangre. Mi pregunta para ti: ¿tiene poder la sangre de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Puede la sangre de Cristo limpiarnos de todo pecado? ¿Es así o no es así? ¿Quiere Cristo limpiar a todos los pecadores? ¿Sí o no? Doy gloria a Dios porque hay personas que han estado tomando su decisión para entregarse a Cristo Jesús. Y doy gloria al Señor que un día, cuando era un adolescente, tuve el gozo, la alegría de entregarle mi vida al Señor, de ser lavado y limpiado con su sangre, aceptado por la gracia de Dios en su familia, registrarse mi nombre en el libro de la vida, y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, mi nombre sigue en ese libro. Hay personas que por alguna razón se separaron del Señor y su nombre fueron borrados, y ahora el enemigo lucha para que esas personas no vuelvan a tener sus nombres en el santo libro de la vida. Pero le tengo buenas noticias: el Señor todavía espera por cada uno de nosotros. Número 1, Pablo nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, Pablo nos dice que Cristo fue sepultado. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4. Vamos a ver esto. Primera de Corintios 15, 4. Recuerde que estamos hablando acerca del Evangelio como tradición doctrinal. Verso 4. Dice Pablo: y que fue sepultado. ¿Sepultaron a Jesús, sí o no? San Mateo capítulo 27, versículo 57 en adelante. Vamos rapidito. Mateo capítulo 27, versículo 57 en adelante. Dice el versículo 57: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Sí o no? Inclusive le pusieron cinta y un sello romano para asegurarse que nadie lo iba a sacar de allí. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo retener a Cristo en la cruz? ¿Cómo retener a Cristo en la tumba? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, y me llena de gozo esta última parte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Imagínense que Cristo se hubiera quedado en la tumba. ¿Cuál sería la esperanza nuestra? 1 Corintios capítulo 15, versículo número 4. Dice el apóstol Pablo que no solamente fue sepultado, sino que también, y que fue sepultado, ¿y qué dice ahora? Y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se levantó o no se levantó? Porque Cristo fue levantado. Hoy día hay personas que se entregan a Él a través del santo bautismo. Y es por eso que se hace tan necesario que si usted sabe que debe hacerlo, debe hacerlo. Queridos, escúchenme bien. Esto no es cuestión de religión, no. Esto es cuestión de relación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo mismo bajó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. No porque había cometido pecados, sino porque expresó: es necesario que cumplamos toda justicia. Pablo fue bautizado por Ananías. Cada persona necesita la experiencia del bautismo para tener su nombre en el libro de la vida. Y si usted por alguna razón se apartó del Señor, se alejó de Dios y cayó en pecados extraños, su nombre, Éxodo 32:32, es borrado del libro de la vida. Tiene que hacer una reconciliación con Dios. Tiene que hacer un reajuste con Dios. Hoy, el pastor Jaime Mendoza Sarmiento bautizará a Marta Rosa Valdés Rodríguez. Les invito a cerrar sus ojos para que oremos a nuestro Dios y esta ceremonia bautismal se celebre para la gloria de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, fiel a los santos principios de la Biblia y conforme a las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en esta hora, Padre amado, el pastor Jaime se prepara y se apresta para bautizar a su hija Marta. Querido Señor, para que el nombre de Marta sea registrado en el libro de la vida, para que su cuerpo sea cubierto con su manto de justicia, para que sea ungida del Espíritu Santo, para que tenga derecho de entrada en la patria celestial, el pastor Jaime la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Es tan interesante la resurrección de Jesús. Y ahora veamos la parte que más me gusta de este estudio. Veamos a Jesús hablando de su resurrección. Veamos a Jesús consciente de su muerte, pero consciente de que sería levantado. Veamos a Jesús consciente de su evangelio, consciente de lo que debe enseñarse, consciente de su misión, con una visión clara de la razón que le trajo a la tierra. Miren cómo él lo expresa. Cristo resucitó al tercer día, dice Pablo, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:4. Pero ahora Cristo anuncia que resucitará. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Veamos esto. Esta parte me emociona, me apasiona y me encanta. San Mateo 16, 21. Cristo mismo lo anuncia, garantiza la salvación, asegura la salvación. No hay nada que temer. Mateo 16, 21. Dice San Mateo capítulo 16, versículo número 21. ¿Cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué dice ahora? Y resucitar al tercer día. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yo le pregunto, ¿sabía Cristo que iba a morir, sí o no? ¿Pero sabía que resucitaría? ¿Sí o no? Y eso nos garantiza, nos asegura la salvación en Cristo Jesús. Mire qué lindo. Capítulo número 17, versículos 22 y 23. Dice el 22: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día, ¿qué cosa? Resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Capítulo 20, versículo 18. San Mateo capítulo 20, versículo 18, dice Jesús: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y dice el Señor Jesús, y le condenarán. Y el 19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Y dice: mas al tercer día resucitará. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta: ¿está asegurada y garantizada nuestra salvación, sí o no? Capítulo 26, versículo 32. No me diga que esto es casualidad. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y yo le pregunto, ¿se le presentó a Pedro, sí o no? Sí. ¿Se le presentó a más de 500 personas? Sí. ¿Se le presentó a los apóstoles? Sí. ¿Se le presentó a Jacobo? Sí. ¿Se le presentó a Pablo? Sí, Señor. Cumplió su palabra el Señor Jesús. Mi pregunta entonces: ¿necesitas tú estar en comunión con el Cristo resucitado? Sí, Señor. ¿Necesita vivir la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús? Sí, Señor. Por eso es imprescindible el santo bautismo. El bautismo es un aspecto forense, un aspecto legal que concede a Dios el derecho sobre nuestra persona. San Lucas capítulo 9, versículo 22. San Lucas capítulo 9, versículo 22. Satanás lucha contra tu voluntad. Satanás lucha para que no te entregues a Jesús, y lucha y pelea hasta el último momento
para que no te entregues al Señor, porque Satanás sabe que es un enemigo vencido. Satanás sabe que en la cruz del Calvario Cristo le venció, que Cristo ganó todo el derecho para que tú y yo regresemos otra vez a la casa del Padre. Lucas 9:22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Y ahora dice: y resucite al tercer día. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted resucitar con Cristo? ¿A cuánto le gustaría? Por eso empezamos leyendo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos dice que la tumba líquida es la experiencia de morir al pecado y nacer otra vez, resucitar con Cristo. A través del santo bautismo morimos al viejo hombre, a la vida pasada, y nacemos otra vez a una vida nueva para la gloria de Dios. En esta hora el Señor ha puesto en mi corazón, desde esta mañana estoy orando por esto. Cristo completó su misión a los 33 años y medio. José comenzó a ser primer ministro a los 30 años. David empezó a ser rey a los 30 años. Una persona de 33 años y una persona joven. Escucha mi pregunta, querido o querida. En esta hora, ¿te gustaría a ti colocarte completamente del lado de Dios? Si tú tienes 33 años, ponte en pie conmigo en esta hora. Si tienes 33 años o menos, y ahora tú quieres decirle a Jesús: Señor, yo me coloco de su lado. Señor, yo quiero resucitar como usted lo hizo. Señor, yo quiero esta experiencia maravillosa de la salvación. Si usted tiene 33 años o menos, póngase en pie conmigo. Número 1. Número 2. Si usted es una persona que sabe que caminó con el Señor, que caminó con Cristo Jesús y se alejó, se separó, se fue, y ahora está regresando otra vez y se siente sin fuerzas, y usted dice esta noche: yo me pongo otra vez del lado del Señor Jesús, póngase en pie conmigo también. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Yo quisiera ver esos valientes. Vengan conmigo aquí al frente, sin ningún temor, pasen al frente. Voy a pedir a Jesse, si es tan amable, que pase mientras ustedes van caminando al frente. Si usted tiene 33 años o menos y dice: yo me pongo del lado del Señor, pase aquí al frente conmigo. Si usted es una persona que en el pasado caminó con el Señor, en el pasado fue un siervo del Señor o una sierva del Señor, estuvo cerca de Dios y usted sabe que se alejó, y usted sabe, como dicen los mexicanos, que la regó, pero ahora usted quiere que el Señor lo recoja, lo limpie, lo lave, lo restaure, entonces pase al frente conmigo. No deje que la gente lo amilane. Y usted, hermano querido, mientras esa persona luchan con el Espíritu, cierre sus ojos, ore a Dios y deje su curiosidad. Póngase a orar a Dios para que esas almas sean liberadas y libertadas. Y mientras Jesse canta, ore usted conmigo para que el Santo Espíritu alcance a estas almas que necesitan entregarse al Señor. Adelante, Jesse. Él carga en sus hombros la amarga tarea de amar a los que son sin valor. Abre sus brazos, pues se entregará por ti. Llora en angustia, pues no sabe si tú hoy aceptarás su gran amor. Con los brazos bien abiertos, Cristo dio por ti su vida. Hoy su sangre nos invita a aceptar su gran amor.
vez algún día tan solo comprendas la angustia que Él soportó por ti. Jesús hoy podría, cruzando sus brazos, dejar la humanidad perecer, mas su amor es mayor y su perdón, pues reconoce que sin Él en nuestra vida es un mal sin solución. Con los brazos bien abiertos, Cristo dio por ti su vida. Hoy su sangre nos invita a aceptar su gran amor. Ven, mi hijo, y no te demores más. Con los brazos bien abiertos, yo morí para salvar. Con los brazos siempre abiertos, yo te voy a esperar. Con los brazos bien abiertos, Cristo dio por ti su vida. Hoy su sangre nos invita a aceptar su gran amor. Ven, mi hijo, y no te demores más. Con los brazos bien abiertos, yo morí para salvar. Con los brazos siempre abiertos, yo te voy a esperar. Es lo que te dice Jesús. Siempre te esperará con los brazos bien abiertos. Amén. El Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó y apareció a los discípulos. La salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección de su Espíritu. Y gracias por estas personas que han pasado al frente, colocándose al lado de Jesús, queriendo resucitar con Él. Bendiga a los presentes y a todos los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros, y es colocarnos del lado del Señor Jesús. Esta noche usted debe tomar una decisión. O viene del lado de Jesús, o se coloca al lado de Jesús. Usted no se quiere perder. Usted no quiere que su familia perezca. A ustedes presentes y a los amigos que nos siguen allá en cualquier lugar de la tierra, les invitamos, entréguese hoy al Señor y alcanzará salvación y vida eterna. Voy a pedir al pastor Cipriano, si es tan amable, de pasar aquí al frente con nosotros para que se encargue de estas personas. Queridos y queridas, oremos al Señor. Que Dios les bendiga.